en este video lo que vamos a hacer va a ser relacionar los términos pan-sofía, infancia y escuela-trabajo, haciendo referencia a los pedagogos que los expusieron y analizando la influencia que tuvieron en el desarrollo de la escuela moderna. Primero de los pedagogos fue Juan Amos Comenius, un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en 1592 en lo que actualmente es República Checa. Fue autor de la Didáctica Magna, cuya primera edición se publicó en 1630, y a partir de la cual es conocido como el padre de la pedagogía moderna. El término pansofía, según lo explica Comenius, es enseñar todo a todos, lo cual no implica formar expertos en todos los campos, sino poder otorgar o brindar a los discípulos las razones y los fundamentos de las cosas principales que los rodean y darles las herramientas para poder desempeñarse en su vida adulta o madura. Esta instrucción iniciaba en la infancia, la cual era considerada como simplemente como una etapa necesaria para llegar a la adultez. El único aspecto positivo que se resaltaba era la maleabilidad de las mentes y la gran capacidad de asimilación de información. Era mucho más sencillo poder inculcarles los hábitos, costumbres y la información que necesitaran cuanto más jóvenes fueran. Decía que era menester de las escuelas educar en artes, ciencias, idiomas, buenas costumbres y religión. Para lograr esta tarea, él sugiere la incorporación de lo que llamó auxiliar pedagógico, el libro, un material que sería el mismo para todos, que pondría a todos los discípulos en las mismas condiciones y que permitiría una única bajada de línea. No habría enfoques alternativos. Otra idea novedosa para la época fue que propuso la instrucción de hombres y mujeres por igual, amparándose en su condición de seres racionales y no en su sexo. Esta escuela pansófica, igualitaria, universal, no se alcanzó. Comenius decía que estaba en manos de todos aquellos que habían transitado las etapas previas hacer todo lo que pudieran para modificar los errores y mejorar las condiciones en favor de las generaciones futuras. Más de un siglo después es Jean-Jacques Rousseau quien retoma este concepto de la infancia, pero le da un enfoque completamente distinto. Fue un escritor, filósofo y pedagogo nacido en 1712, autor de Emilio de la Educación, quizás su obra más conocida, que a la usanza de la época tenía el formato de novela pedagógica, donde en cada uno de los libros se relataba una etapa de la vida del protagonista. Según Rousseau, el hombre nace bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Atribuía el principal fallo de los sistemas educativos justamente a que se buscaba ver al hombre en el niño, y que cuando eso no se lograba, lo único que resaltaba de la infancia eran los aspectos negativos, todas las falencias. Es decir, los infantes eran seres incompletos, incapaces, torpes. Él decía que la infancia tenía una importancia intrínseca, que los pasos que daba el niño naturalmente debían ser observados y examinados de manera tal que no fueran perturbados para poder sacar el mayor provecho posible. Así que los sentimientos, pensamientos y razonamientos que tuvieran los niños eran tan importantes y determinantes para su pequeña existencia como eran los pensamientos, sentimientos y razonamientos del hombre a su vida adulta. Otro exponente de la pedagogía que retomó las ideas de Rousseau fue Enrique Pestalozzi, exponente del romanticismo que nació en Zúrich en 1746. Fue un reconocido pedagogo, educador y reformador que comenzó los estudios de la teología para luego abandonarlos y entregarse al estudio del derecho, bajo las ideas democráticas de Rousseau. Pero su personalidad, algo ingenua, lo hacía poco apto para la vida política, por lo que se dedicó a formular proyectos de reforma agraria. A comienzos de 1770 adquirió una granja, una propiedad llamada Neuhof, donde acogió a niños pobres y huérfanos y se comprometió a educarlos, enseñándoles a leer, a escribir y a contar para luego iniciarlos en trabajos agrícolas manuales. Y de esa manera podría enlazar la educación con el trabajo industrial, basando su método en la experiencia, lo que implicaba conocer desde los sentidos. Pestalozzi estaba convencido que la educación lograría, o que a través de la educación se lograría mejorar las condiciones de vida de aquellos menos privilegiados. Y ante el fracaso pedagógico de Neuhof, decidió continuar con sus principios a través de su rol como escritor. La labor y los experimentos de Pestalozzi apuntaron a marcar una diferencia respecto a lo que exponía Comenius. ¿Qué decía Comenius? Comenius decía que las escuelas estaban reservadas para una minoría privilegiada que contaba con los recursos para poder acceder. La escuela moderna surgió en el marco de 4 procesos fundamentales
que se llevaron a cabo entre el siglo XVII y el siglo XIX. Estos procesos fueron la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial, la idea del ciudadano y la Revolución Tecnológica. En el proceso de conformación de la escuela moderna fueron surgiendo diversos modelos que ejemplificaban diferentes versiones de la institucionalización de la educación de acuerdo a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las distintas sociedades. Debido a la masividad poblacional propia de las poblaciones modernas, fue el Estado quien tomó el rol de la provisión y de regular al sistema educativo. Con el fin de homogeneizar y unificar a la población, la escuela se perfiló como una institución con características particulares que dejaban en evidencia el triunfo del modelo de la escuela tradicional. La característica más importante de este modelo era que era una escuela centrada en el enseñante, dándole un lugar privilegiado y considerándolo como un depositario de saber legitimado. Como conclusión, elegimos esta cita que nos permite demostrar que la escuela tradicional sigue vigente debido a la función que le otorgamos como sociedad. Para finalizar, dejamos algunas experiencias educativas de nuestra propia trayectoria escolar, en las cuales justamente pudimos visibilizar la vigencia de la escuela tradicional.